That's a very good question. I like that. You've answered the question. No grita, no exige. Spielberg solo observa, luego elige, y una vez que hace esa elección, no cambia. Creo que lo más difícil para un director es saber lo que quiere. No es cómo conseguir lo que quieres, es saber lo que quieres. Durante 5 décadas, Spielberg ha dado forma al lenguaje emocional del cine, construyendo mundos, reescribiendo la historia y dirigiendo más iconos que ningún otro cineasta vivo. Pero detrás de todo eso, hay algo más. Su habilidad para encontrar al elegido, el actor que encaja, la voz en la que confía, la actuación que lo cambia todo. No trabaja con ruido, trabaja con resonancia. Sus películas atraviesan generaciones, pero en el centro de cada una hay una actuación que ancla el caos. Spielberg no solo elige talento, elige gravedad. Eso es en lo que soy bueno. No en el trabajo. No el trabajo, la presentación. Y cuando alguien le da eso confianza, el trabajo desaparece. Lo que queda es algo cercano al mito. Yo nunca iría allí. Soy demasiado bueno para eso. Quiero decir, me encanta hacer películas que sean tan diferentes de, ya sabes, otras películas que he hecho. Ha trabajado con cientos, pero solo unos pocos entraron en escena y nunca salieron de su órbita. Los que le dieron todo y le devolvieron algo aún más raro. He aquí los 6 actores a los que Spielberg considera por encima de los titulares, por encima del bombo y platillo. ¿Y por qué nadie más les ha sustituido? Número 1. Tom Hanks. Algunos directores encuentran actores. Spielberg encontró un gemelo. Tom Hanks no solo fue elegido. Se convirtió en parte del ADN cinematográfico de Spielberg. De Salvar al Soldado Ryan a Atrápame si puedes, La Terminal, El Puente de los Espías y The Post. Su vínculo es uno de los más consistentes del Hollywood moderno. Y no se basa en la amistad, se basa en la confianza. Hanks dijo una vez, cuando Steven llama, no pregunto de qué se trata. Solo digo que sí. Eso no es adulación del mundo del espectáculo. Es una regla. Durante más de 25 años, Spielberg ha confiado a Hanks su material más emotivo, la guerra, la historia, la ambigüedad moral, la fragilidad humana. Y Hanks siempre cumple sin ruido, sin ego. Al parecer, en el rodaje de Salvar al Soldado Ryan, Spielberg apenas daba indicaciones, solo un gesto o un susurro. Sabía que Hanks encontraría la verdad en el momento. Cuando Hanks asumió el papel de Ben Bradley en The Post, Spielberg dijo que era como ver a un león periodístico entrar en la redacción. Y sin embargo, no hay fanfarria entre ellos. Sin declaraciones públicas, solo la repetición silenciosa de la confianza. Su química no es llamativa, es fundamental. Hanks no roba escenas, las fundamenta. Le da a Spielberg el oxígeno emocional que sus historias necesitan. Otros actores podrían aportar fuego o caos. Hanks aporta gravedad. Hay una razón por la que Spielberg sigue dando vueltas. Sabe exactamente lo que está consiguiendo y lo que está protegiendo. Hanks nunca intentó impresionar a Spielberg. Simplemente se presentaba cada vez totalmente preparado, sin ego. Ese es el secreto. Consistencia, empatía, control. Hanks le da a Spielberg las cosas invisibles que mantienen el marco estable. A Spielberg le da el legado. Esto ya no es colaboración. Es fusión creativa. Y empezó la primera vez que se vieron y nunca terminó. Número 2. Daniel D. Lewis. Cuando Spielberg eligió a Daniel D. Lewis para el papel de Abraham Lincoln, sabía que no se trataba solo de un casting, sino de una invocación. D. Lewis no hizo audiciones. No ensayó en el sentido tradicional. Se transformó. Cuando llegó al plató, Lincoln ya estaba delante de Spielberg. Como dijo el predicador, podría escribir sermones más cortos, pero una vez que empiezo, me da pereza parar. Spielberg dijo más tarde, me dio el don de viajar en el tiempo. Hubo momentos en los que olvidé que estábamos haciendo una película. La interpretación fue meticulosa, silenciosa, precisa, sin discursos explosivos ni grandilocuencia teatral, solo tensión, empatía y aliento. Era el papel de su vida, y Spielberg lo trató así. Mantuvo las distancias durante el rodaje, sin nombres de pila, sin bromas casuales. Se dirigía a D. Lewis como Mr. President dentro y fuera del plató, no como un truco, sino porque así lo requería el trabajo. D. Lewis, famoso por su selectividad, ya había rechazado antes a Spielberg. De hecho, Spielberg tardó años en convencerle para que dijera que sí, pero cuando lo hizo, el resultado fue singular.
Lincoln se convirtió en una de las películas más respetadas de Spielberg. D. Lewis ganó el Oscar, y sin embargo, Spielberg no presumió. En las entrevistas, se limitó a decir, yo no lo dirigí, solo fui testigo. Hay reverencia, pero también miedo. Spielberg no suele ceder el control, pero con D. Lewis dio un paso atrás. Porque algunas actuaciones no necesitan dirección, necesitan espacio. Lewis nunca volvió a la órbita de Spielberg después de Lincoln. No por conflicto, sino porque un rayo no cae dos veces en la misma tormenta. Spielberg ha trabajado con docenas de grandes actores, pero solo una vez lo hizo con alguien que hizo doblar el tiempo. La colaboración no fue larga, pero sí profunda, y cambió la forma en que Spielberg veía el carácter, el ritmo y el silencio. Un papel, una película, una presidencia. Eso es todo lo que necesitó Daniel D. Lewis para ganarse un lugar permanente en la cima de Spielberg. Número 3. Harrison Ford. Hay actores y luego está Indiana Jones. Pero para Spielberg, Harrison Ford no era solo un personaje. Era una brújula cinematográfica. Un colaborador que sabía cuándo tomar el timón y cuándo confiar en el director. Prepárate para conocer a Cali en el infierno. Su asociación comenzó con un sombrero, un látigo y una sonrisa. Pero lo que siguió fueron décadas de lealtad silenciosa y deliberada. Spielberg dijo una vez, Harrison aporta confianza a una habitación, y cuando la cámara rueda, esa confianza se convierte en mito. Ford ya era Han Solo, pero Spielberg vio algo más duro, áspero, pero con los pies en la tierra, más grande que la vida, pero aún humano. En busca del arca perdida, Ford se convirtió en el modelo del héroe de acción moderno. Sangró. Gimió se levantó. Los tiroteos fueron brutales. El ritmo era implacable. Pero Ford nunca se acobardó. En el rodaje de Indiana Jones y La Última Cruzada, Spielberg recordó un momento en el que Ford insistió en hacer él mismo una acrobacia. Sin dobles. Solo confianza. Me dijo, si me lesiono, sabrás que ha merecido la pena. Así es Harrison. Lo que hace que Ford destaque no es solo la longevidad, es su silencio. No hace campaña por papeles, no juega a la política. Aparece, hace el trabajo y deja el ruido atrás. Spielberg ha dicho que Ford le da autenticidad a la carta. Ya sea humor, pausa o puro físico, el hombre cumple una y otra vez sin inmutarse. Han trabajado juntos en 4 películas de Indiana Jones, y Spielberg ha dicho que si alguna vez dirige otra película de aventuras, solo hay un tipo al que querría en el papel protagonista. No se trata de versatilidad, sino de presencia. Harrison Ford no intenta robar protagonismo. Él es el marco. Y para Spielberg, ese tipo de fiabilidad se convierte en legado. Número 4. Leonardo DiCaprio. Cuando Spielberg conoció a Leonardo DiCaprio, no vio a un rompecorazones. Vio un bisturí. Afilado, quirúrgico, controlado. La primera vez que trabajaron juntos fue en Atrápame si puedes. DiCaprio acababa de salir de Titanic. El mundo lo vio como una mega estrella juvenil. Spielberg vio algo más. Restriction, sincronización, quietud bajo presión. No esperaba al servicio secreto en esto. No te preocupes. En entrevistas, Spielberg dijo, tiene un reloj dentro de él. Nunca pierde el ritmo. No está adivinando. Está aterrizando. Lo que hizo que el papel encajara no fue el encanto, fue la desesperación debajo de él. El Frank Abagnale de DiCaprio no era solo un estafador. Era un chico roto con un traje impecable. Spielberg se apoyó en eso y DiCaprio cumplió. La actuación lo redefinió. Ya no era solo un protagonista, ahora era un actor de verdad. Y Spielberg fue el que hizo que ese giro se sintiera ganado. Su química fue tranquila. Professional. Sin dramas iniciales. Sin segundas intenciones. Solo una colaboración limpia e instintiva. Spielberg dijo más tarde que estaba impresionado por el proceso de Leo. Cómo leía las escenas como si fueran mapas. Cómo hacía preguntas que a nadie más se le ocurrían y cómo, incluso siendo el más joven del plató, nunca dejó que el peso de la producción le hiciera tambalearse. Hubo rumores de futuros proyectos, una película de Howard Hughes, un drama judicial, pero nunca coincidieron. Aún así, DiCaprio siguió siendo uno de los pocos actores jóvenes a los que Spielberg nunca dejó de elogiar. Calificó de devastadora la actuación de Leo en The Revenant. Dijo que quería volver a trabajar con él pronto. Leo es uno de los pocos actores capaces de llevar el caos en la mirada y el silencio en la voz. Por eso Spielberg sigue hablando de él como de asuntos pendientes. Una película perfecta. Un potencial infinito.
Puede que solo tengan un título juntos, pero el impacto va más allá de los créditos. Porque cuando DiCaprio entró en la órbita de Spielberg, demostró que incluso las leyendas pueden ser sorprendidas. Número 5. Meryl Streep. Steven Spielberg esperó casi 4 décadas para dirigir Meryl Streep. Cuando finalmente lo hizo, no fue solo una elección de casting, fue un homenaje. Se incorporó al puesto en 2017, tarde, después de que el proyecto se moviera con rapidez para adaptarse a un momento político. Streep, ya ganadora de 3 Oscars, se metió en el papel de Katharine Graham como si llevara toda la vida preparándose para ello. Y esta ya no es la empresa de mi padre, ya no es la empresa de mi marido, es mi compañía. Spielberg siempre la había admirado desde la distancia, pero en cuanto la vio en el plató, la cosa cambió. Dijo, dirigir a Meryl es como dirigir una sinfonía con un solo instrumento. No sobreactuaba. Ella subestimaba. Cada mirada estaba cronometrada. Cada respiración tenía un propósito. Streep no dominaba la sala. Se disolvió en ella. Y Spielberg le dio el silencio para dirigir, no con discursos, sino con quietud. Fue la primera vez que admitió que se sentía nervioso dirigiendo a un actor. Streep dijo que Spielberg apenas necesitó dirigirla. Su escritura y la estructura de la toma llevaron el peso emocional. Pero detrás de la cámara, Spielberg calificó su actuación de clase magistral de contención. El Post le valió a Streep otra nominación al Oscar, su 21A. Pero la historia más grande fue cómo Spielberg habló de ella después. No se limitó a decir que era estupenda, sino que la calificó de esencial, no para la película, sino para el cine. Comparó su presencia con la de Daniel Day-Lewis, quirúrgica, interna y profundamente humana. Dijo, hay muy pocos actores que no necesiten la habitación. Meryl es la habitación. A pesar de haber trabajado juntos una sola vez, Spielberg ha afirmado a menudo que dejaría cualquier cosa por volver a colaborar con ella. Su conexión no se basaba en la repetición. Se construyó en un momento perfecto hecho justo a tiempo. Y eso fue todo lo que hizo falta. Una película, una presencia. Y el director más respetado de Hollywood se fue diciendo que nunca olvidaría sus ojos. Para Spielberg. Eso es más que un elogio. Eso es permanencia. Número 6. Robin Williams. Robin Williams no solo interpretó a Peter Pan. Hizo que Steven Spielberg volviera a creer en él. Cuando trabajaron juntos en Hook, Spielberg estaba atravesando uno de los rodajes emocionalmente más difíciles de su vida. La producción estaba hinchada, retrasada y emocionalmente agotadora. Según Spielberg, Williams le llamaba todas las noches después del rodaje, no para hablar de cine, sino para hacerle reír. Se ponía al teléfono y hacía 15 minutos de improvisación solo para levantarme el ánimo. Sin ego, sin agotamiento, solo presencia. Williams se convirtió en el centro emocional, no solo de la película, sino del hombre que había detrás de ella. Spielberg dijo más tarde que la película no resultó como esperaba. Era demasiado grande, demasiado floja, demasiado desordenada. Pero lo que se quedó con él no fue la taquilla, fue Robin. Williams dio al papel de Peter Pan una tristeza adulta, el dolor de una juventud olvidada, el peso del tiempo. Convirtió un cuento de hadas en algo personal. Spielberg lo vio, y nunca lo olvidó. Su amistad continuó mucho después de Hook. Spielberg incluso retrasó el rodaje de La lista de Schindler durante los momentos de dolor tras la muerte de Robin. Dijo que Robin era el rayo en la botella y que cuando se iba a la habitación se apagaba. Williams nunca volvió a ser dirigido por Spielberg, pero no lo necesitaba. Una vez fue suficiente porque algunas actuaciones tienen eco. Algunas personalidades dejan una forma en el aire. Spielberg, con toda su estructura y control, permitió que Robin fuera el único elemento salvaje en su marco. Eso es raro. Y por eso cuando Spielberg habla de actores que le cambiaron, siempre vuelve a Robin. No porque fuera el más pulido, sino porque era el más vivo. Spielberg nunca habla de favoritos. Habla de momentos, fugaces, frágiles, inolvidables. A veces es una película, a veces es toda una vida. Pero en todos los casos, estos actores le dieron algo más profundo que la actuación. Le dieron reflexión. En su silencio, encontró tensión. En su respiración, encontró ritmo. Hicieron que sus historias fueran humanas, imperfectas, complejas, dolorosas. No lanza por el ruido. Lanza por gravedad, y nunca deja ir a los que se la dieron. Puede que sus nombres no estén grabados para siempre en sus créditos, pero están escritos en su forma de contar historias.